Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de cuantos mes tras mes apadrina la Universidad Francisco Marroquín. Universidad que fue creada en Guatemala en el año 1971, hace ya más de medio siglo, y que desde el año 2018 tiene también sede en Madrid, universidad de la que además algunos somos profesores en su sede en Madrid. Parte de la misión, o incluso la parte central, nuclear de la misión de la Universidad Francisco Marroquín, es promover una sociedad de individuos libres y responsables. Y como parte de esa misión, pues no solo la estructura de sus planes de estudio, sino también actividades como este tipo de directos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que quizá parezca que no está mucho de actualidad, que no sea demasiado urgente. Probablemente si habláramos de las pifias que cometió ayer Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o Abascal o Feijóo, el otro debate, congregaríamos a más gente porque bueno, es algo más tipo prensa rosa política y está mucho más pegado al debate diario, a la comidilla diaria, pero probablemente todos esos temas, probablemente no, todos esos temas son en gran medida intrascendentes, más allá de cómo puedan influir en el resultado electoral del domingo y demás. Y hay otros temas que son nucleares, cruciales, fundamentales para el desarrollo de una sociedad a largo plazo, de los que a veces hablamos menos y que a lo mejor no nos interesan tanto de entrada porque, como digo, no tienen efectos visibles inmediatos que nos interpelen. Uno de esos temas es la empresa, el empresario, la empresarialidad. Es decir, cómo conseguir que dentro de una sociedad florezcan empresarios. Empresarios como promotores de proyectos productivos, revolucionarios, innovadores, que mejoren nuestra sociedad, que mejoren nuestra calidad de vida, enriqueciéndose cuando la mejoran. Y para hablar sobre empresarialidad, para reflexionar sobre qué le falta a España o qué le sobra a España para conseguir una mayor promoción, un mayor empuje a que haya un mayor número de empresarios, primero pequeños, luego medianos y finalmente grandes, que desarrollen, dinamicen nuestra productividad y por tanto nuestra calidad de vida, hemos traído a Jacqueline O'Hale, Jackie, que es estadounidense, ciudadana estadounidense, de hecho ahora mismo está en Estados Unidos, es empresaria y es profesora en el Acton MBA, que es un programa que también se imparte en la sede de Madrid de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Jackie? Buenas noches o buenos días, según... Buenos días. Nada, encantado de que estés aquí, de que nos acompañes. Luego te preguntaré algo más en detalle sobre en qué consiste el Acton MBA, este programa que forma empresarios y que además los forma de manera concienzuda, porque es un programa, los diversos programas de la MBA lo son, pero también el que se imparte en la Universidad Francisco Marroquín en su sede en Madrid, es un programa muy intenso y muy intensivo, ¿no? Luego nos podrás proporcionar más detalles para que, bueno, si a alguno le prende la llama de la empresarialidad y quiere formarse, pues empiezan a finales de agosto, es decir, en poco más de un mes, con lo cual, bueno, pues a lo mejor a alguien le interesa lanzarse. Jackie, ¿por qué dirías que la empresarialidad, que la existencia de empresarios, la aparición de nuevos empresarios, la competencia o rivalidad entre empresarios es fundamental para que una sociedad se desarrolle? Porque al final hay teorías económicas donde el rol del empresario está ausente, donde se intenta explicar el progreso económico y social sin mencionar una sola vez ni atribuirle un solo papel al empresario. Y hay modelos que explican el crecimiento económico a largo plazo sin meter al empresario en la ecuación. ¿Por qué a tu juicio esto, imagino, no tiene mucho sentido y por qué el empresario es el motor o la pieza clave indispensable del progreso de una sociedad? Yo creo que realmente es la diferencia que también notamos cuando hablamos del Acton MBA, es por aprender de una forma práctica y real. Entonces, cuando hablamos de esas teorías económicas que prescinden quizás del rol de empresario y deja todo, pues, sin casualidad al Estado o alguna figura, entidad que planifica las cosas,
realmente no hay ningún ejemplo práctico, real, viable a ni medio plazo, donde funciona en beneficio, y yo creo que eso es lo importante, a la amplia mayoría de los ciudadanos o los participantes en esta economía o modelo, ¿no? Y eso es lo que busca. Igual no es casual, como soy estadounidense, verás que tengo unas figuras ahí detrás del oeste, que es de donde estoy, donde soy y donde estoy ahora. Esto es gente, y no estamos hablando solo del emprendedor que tiene una idea brillante en el garaje de sus padres a los 14 años. Eso son algunos, son muy importantes, igual que un modelo quizás de venture capital, ¿no? De capital riesgo. Hay muchos que intenten y algunos que dan un gran empuje. Pero en la gran base de la economía realmente son los millones de empresarios, de negocios familiares, de negocios donde uno se gana y determina con su propia libertad y responsabilidad, y ahí vuelvo al oeste, esta gente que salía, no estaban buscando su plan de pensiones ni su programa de sanidad, no pensaban que la policía ni el sheriff más cerca iba a garantizar la seguridad de su familia. Esto es gente hecha por sí mismo, buscando su fortuna o falta de, o fracaso, pero bajo básicamente sus propios términos, ¿no? Ya hay pocos sitios en el mundo donde tenemos papel en blanco así, pero hay bastantes industrias y posibilidades donde eso existe todavía. Si miramos a distintos países, está claro que el ímpetu emprendedor, el ímpetu a la hora de lanzarse a iniciar proyectos o de gestionar proyectos viables ya existentes es distinto. Hay países, tú has mencionado Estados Unidos, que tienen pues, una mayor predisposición a emprender, quizá por sus orígenes históricos, por su cultura, por lo que sea. Hay otros países donde ese instinto o esa inclinación, mejor dicho, emprendedora, está menos cuidada o menos desarrollada. ¿A qué atribuirías tú esas diferencias internacionales entre porcentaje, densidad de empresarios, de gente que está dispuesta, como decías, a hacerse a sí misma, a buscar su fortuna, aún cargando con el riesgo del infortunio? Mira, voy a empezar con una anécdota rápida que llevo más de 20 años, 20 y pico años en España, y hablo mucho con otras madres españolas. Yo soy estadounidense, pero llevo ahí en España. Y siempre digo que noto mucho la diferencia porque una madre estadounidense dice a sus hijos cuando van al cole, dice, pues cuando el profesor pregunta, lo que sea, tú pon la mano tú más rápido, primero alto, para que te vea. Y el niño puede decir, pues ¿y si no sé la respuesta? Dice, pues nada, te sentirás como idiota, pero no pasa nada, la siguiente vez estarás más preparado, ¿no? Y sirve de incentivo. Y la madre española, obviamente no todas, pero la madre española dice, pues si la profesora indica, ni se te ocurre levantar la mano, porque si sabes la respuesta, pues la gente te mirará como tú crees que sabes más que todos los demás. Y eso, qué horror y qué vergüenza. Y si no sabes la respuesta, pues en una cultura averso al riesgo, como que todo tu carrera de primaria está ya fastidiado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho, pero esto, pongo un reflejo que España, cuando mis suegros españoles salieron, cuando salió de la guerra civil, había muchísima gente que moría de hambre. Se fue de un sitio, pues, posguerra, de la gente con muchísimo sufrimiento, a pasar a ser la octava economía o por ahí del mundo, ¿no? Eso no es porque la gente estaba ahí sentada diciendo, a ver, ¿qué me pongas a hacer? No, por la necesidad, por el ímpetu de querer superar y olvidar y progresar,
pues la gente levantaba y hay, no sé, el porcentaje, seguro que tú sí, pero de empresas familiares, de pequeñas empresas y negocios, el peso europeo es inmenso, no sé exactamente lo que es para España, pero imagino que un porcentaje tremendo. Con lo cual, no creo que sea culturalmente larga, ¿no? Yo creo que si estaba mirando unos gráficos así de libertad económica y realmente es, pues, en la generación así, en los últimos 30 años, ¿no? Donde se Ujú. empieza a ver esta cultura. También de proyectos universitarios, además de este, eh, tuve la experiencia de estar, eso ya hace 15 años, con una ministra, donde me tocaba con una universidad estadounidense que estaba pensando en abrir ahí, traducir. Y estaba facilitando la conversación, estamos intentando engatusarles que establecen un campus en Madrid. Y literalmente dijo, los empresarios son criminales. Entonces yo, claro, intenté suavizarlo lo que pude, pero yo creo que eso también indica mucho, es decir, la gente que está impartiendo lo que es la visión de un empresario en los Estados Unidos se lauda, se celebra igual más de lo que se debe, porque hay muchos charlatanes o mucha gente sin esfuerzo que luego ganan, pero el éxito eh, se celebra. Y si se hace por uno mismo, eh, les busca como ejemplos. Luego hablaremos de unos ejemplos así de Acton. Pero yo creo que también la cultura diaria, cotidiana, también lo tiene que celebrar y agradecer el rol tan fundamental que juega en el progreso de una economía, sobre todo una economía eh, libre para muchos. Claro, es interesante lo que dices porque tenemos los libros de Deirdre McCloskey, donde básicamente lo que argumenta es que la revolución industrial comienza en Inglaterra porque durante siglos se va generando un proceso de dignificación social del comerciante, del empresario, del ahorrador, del innovador, y al derribar esas barreras culturales que frenaban la empresarialidad en un sentido muy amplio, es cuando factores que ya estaban en muchos casos presentes antes de la revolución industrial, es cuando esos factores se unen y dan impulso al mayor estallido de creación de riqueza de la historia de la humanidad. Entonces, claro, la tesis de McCloskey es que una sociedad donde la dignidad burguesa, la dignidad del empresario, del comerciante, para entendernos, porque el burgués es el comerciante y el comerciante es un empresario, donde la dignidad burguesa florece, es una sociedad que tenderá a volverse más productiva, a volverse más laboriosa, a volverse más ahorradora, a volverse más innovadora, a volverse más rica, en definitiva. Y en cambio, una sociedad donde esa dignificación burguesa empresarial va marchitando es una sociedad que establecerá barreras culturales, poco como lo que mencionabas tú de las madres con respecto a los niños, barreras culturales a la hora de lanzarse a emprender. Y bueno, suele ser un cliché en España, pero creo que es un cliché que no está muy alejado de la realidad y es, tiene más dignidad social en España un funcionario que un empresario. Y claro, si el modelo de los niños, el modelo hacia el que orientar la sociedad es el servidor público, el que trabaja para el Estado, y no el que trabaja voluntariamente para la sociedad, generando valor para esa sociedad y exponiéndose a perder todo lo que tiene si no es capaz realmente de generar valor y de generarlo comerciando, pues entonces, claro, tenderás a tener más funcionarios y menos empresarios. Pero entonces, la cuestión al final ¿es esa cultura antiempresarial subyacente lo que genera un marco legislativo, como mencionabas, muy enfrentado o muy adverso a la empresarialidad, a la libertad de empresa? ¿O es ese marco institucional, legislativo, normativo, muy contrario a los empresarios, lo que termina generando una cultura
fuertemente antiempresarial que de alguna manera legitime socialmente esas normas antimercado, antiempresa, etcétera. ¿Cómo lo ves? Yo creo que realmente hay que coger la perspectiva de eso también es un ciclo, ¿no? Es decir, una teoría se enfoca en un momento, un movimiento determinado, ¿no? Pero esto hemos visto a lo largo de la historia económica, ¿no? Donde se ha dignificado, ¿no? Es decir, desde la Magna Carta, luego la gente, luego los que tienen éxito, una clase se sienten igual son, igual han probado que tienen más éxito económico mínimamente que otros y empiezan creérselo y establecer barreras para mantener su posición, ¿no? Y no dejar la libertad. Yo creo que eso hemos visto a lo largo de la historia donde se ha levantado, luego si son los guilds, ¿no? Los gremios, sí. Eso es, los gremios y si luego pues han tenido pues, los sindicatos, luego bueno, se va poniendo barreras para saltar. Yo creo que un poco la diferencia ahora es el peso del Estado y de la comunicación y de la educación parecen estar todos en la misma línea y ha habido, se podría decir que es bueno, pero en el oeste se ha habido cierta falta de necesidad, ¿no? Falta de necesidad para servir así, para servir de estallar un nuevo movimiento así emprendedora, ¿no? Lamentablemente, no me gustaría creer que la única forma de que la gente a lo grande empiezan a buscar su propio futuro y aceptar responsabilidad y en esta época de elecciones, desde luego en España ahora y en los Estados Unidos perpetuamente, la gente está buscando a decir, ¿qué me va a hacer estos o cualquiera de estos para mí? En vez de decir, ¿qué puedo hacer yo y cuál de ahí me lo va a impedir menos? ¿No? Entonces, yo creo que eso es la diferencia ahora, ¿no? No que se enquistan, ¿no? Entonces, y mirando las cifras en casi cualquier sitio desarrollado, ¿no? Donde la mayoría de la gente tienen bueno, las cosas básicas, están suficientemente contentos para no salir, pero están también desincentivados a buscar su propio futuro por la comunicación, por la educación y desde luego por el Estado. Es súper cuesta arriba. Voy a añadir una anécdota más. Así en un grupo en que participo de mujeres en tecnología, un día ellos tuvieron un tema que tenías que escribir dos cosas en un papel, uno que era verdad y uno que era falso. Y luego lo leen, que tú estás delante de todo el grupo y tienen que votar cuál es la verdad y cuál es mentira. Y yo puse, soy de California, estudié en el norte de California, en Berkeley, y yo me cambié a vivir en España para ser emprendedora en tecnología, o yo soy un cantante de música country y he venido a España a buscar mi fama. Desde luego, universal, unánime, era por la de música country, pues no tiene sentido ninguno, ¿no? Pero así, eso es lo que hice por varias razones, pero realmente el clima es súper hostil, pero no solo en España, en Europa, no toda Europa, pero la amplia mayoría, y también te diría cada vez más en los Estados Unidos y sobre todo en California, de donde soy, donde se ve pues que se huyen las empresas, hay barreras regulatorias, culturales, de todo lo que uno puede pensar. Claro, te quería preguntar justamente por eso, ¿no? Porque básicamente lo que nos vienes a decir, según lo entiendo, es que estamos en un momento de la historia
donde el péndulo cultural ideológico se ha desplazado hacia una creciente hostilidad hacia la iniciativa privada, hacia la empresa y en favor de un creciente estatismo. Y eso es un mal que aqueja a muchos países, por supuesto España, pero gran parte de Europa y también gran parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay territorios que de alguna manera han escapado hasta el momento de esa creciente hostilidad hacia el empresario. Y me gustaría que nos hablaras de un caso que conoces muy bien, porque aparte de que lo has estudiado, lo has vivido en tus propias carnes, que es esa competencia entre California y Texas que ha terminado pues desplazando a California, como decías, las empresas huyendo de California y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos refugiándose en Texas. ¿Qué ha pasado para que California, que de alguna manera fue la cuna de la nueva revolución tecnológica del siglo, finales del siglo XX, principios del XXI, y por tanto, donde hay un ecosistema innovador o ha habido un ecosistema innovador indudable, ahora repela a los empresarios y en cambio Texas, que, bueno, pues un trozo desértico, gran parte desértico de Estados Unidos, se haya conseguido blindarse frente a esa ola hostil hacia el empresario y haya logrado, por tanto, convertirse en refugio de muchos empresarios que quieren emprender de verdad. Creo que ahí no es desde luego un factor, ¿no? Hay varios. Hay gente siempre habla pues del peso fiscal, ¿no? Bueno, es decir, y cuando trasladas una empresa, sobre todo las empresas grandes, tipo Tesla, tipo HP, ¿no? Que son casos que han huido de California, pero yo creo que la respuesta es mucho más compleja que eso. Es también una cultura que ha cambiado, ¿no? Y eso yo creo que cuando el péndulo, cuando decimos que el péndulo ha ido, se ha ido para los que están controlando, ¿no? El Estado y la comunicación y la educación. No creo que ha ido tanto para las personas. De hecho, yo creo que ha ido tan rápido por la pandemia y todo que fuera alrededor, que ahí es el principio de la respuesta, que la gente, las personas, los trabajadores, se ha levantado el telón, ¿no? Y han visto hasta qué punto todo estas entidades estaban dispuestos a restringir, quitar, exhibir toda la libertad que hay. Además, descaradamente, ¿no? Una cosa es que eres sedoso de poder, otra cosa es que eres inepto, otra cosa es que hay poca transparencia, pero cuando realizas esto con un descaro, que lo dices abiertamente, que básicamente, extrapolando no demasiado, en California, yo soy rey, las reglas son para vosotros y yo y los que están a mi alrededor, tenemos realmente otro estatus. Entonces yo creo que eso lo hemos visto tanto en la creación de riqueza, de la diferencia de cuántos en la pandemia han ganado. Hay muchísima gente que se ha notado en sus propias carnes. Los colegios privados estaban abiertos en 3 semanas. Los colegios públicos estaban cerrados durante casi 2 años. Es decir, Elon Musk famosamente pues dijo y amenazó, si no me dejas abrir mi fábrica me voy. Al final, pues al final se ha ido. No necesariamente solo para eso, pero yo creo que realmente es por, si había que englobar una cosa, es por la serie de restricciones a la libertad de poder progresar o actuar o hacer nada, ¿no? Mucho más que el tema fiscal, que hay mucha presión fiscal en California, hay algo menos, pero también hay en Texas, no es solo eso. En Texas creo que sigue siendo así, al menos también tienes cierta estabilidad porque la Asamblea Estatal, el Congreso Estatal, solo se reúne cada 2 años, con lo cual, bueno, eso también, si tienes
un gobierno menos activo, menos daño Claro. puede hacer, ¿no? O al menos con menos velocidad. Claro, aquí en O sea, España se saca pecho, el presidente del gobierno saca pecho de que no sé si ha aprobado 200 grandes normas en esta legislatura, porque claro, están todos los días frenéticamente aprobando cosas. La número 2 del Ministerio de Igualdad incluso llegó a acuñar el término de diarrea legislativa. Dicen, es que tenemos diarrea legislativa porque como solo tenemos 4 años para aprobar todo lo que queremos aprobar, hay que sacarlo todo muy deprisa. Claro, qué bendición sería que solo se reunieran una vez cada 2 años o cada 4. Es decir, bueno, ustedes son elegidos, redacten las normas ahora que tengan que redactar y ale, ya no hace falta que vuelvan. claro, yo ahí siempre digo, eso de perspectiva, cuando se está mirando, obviamente, yo prefiero, y entiendo que tú, yo prefiero un gobierno muy pequeño que hace 4 cosas, como dice nuestra Constitución, y se deja a lo demás, a los varios eslabones de Estado que están cada vez más cercano al ciudadano, ¿no? Para que se puede vigilar, para que se puede participar en eso. Un gobierno que gobierne por decreto, y me da igual el color, el partido, quién es, por decreto, por las acciones, por mis hechos me conocerás, ¿no? Sí. Entonces, siempre digo, en España, pues sí, hay una monarquía, la gente en Europa, por lo general, por la tradición, yo digo, bueno, el tema del noblesse oblige, pues tienen una historia donde alguien ajeno ha decidido cómo va a poder prosperar y quién, ¿no? Eh, pero yo creo que eso está lejos. Cuando yo veo exactamente lo mismo ocurriendo en los Estados Unidos, no lo entiendo. No entiendo que esta gente que ha ido de esta historia a buscar un sitio donde podrían prosperar o fracasar por sus propios méritos, acceden y aceptan también lo que tenemos que aquí, que es un gobierno que está gobernando por edicto, ¿no? Y hemos hablado de Texas, que es de alguna manera la referencia, ¿no?, frente a California, pero ¿cómo está evolucionando este asunto, la apertura de oportunidades a los empresarios en otro estado que también está muy de moda, que es Florida, con DeSantis? Es decir, ¿realmente hay apertura o no la hay? Bueno, ahí tienen el mismo modelo y los mismos fallos, ¿no? Ujú. En ambos. La presión fiscal, es decir, trabajan mucho para atraer. Eh, yo creo que la libertad económica de regulación, es decir, en donde realmente se compite para cantidad de empresarios, ¿no? Una gran empresa, pues igual va por los incentivos fiscales, pero para tener la libertad de poder prosperar y actuar, eh, obviamente es un fracaso total California ahora mismo, pero yo creo que ni Texas eh, ni Florida lo está haciendo bien. Están Texas un poquito mejor, pero no ha habido grandes diferencias, grande legislación que me consta de restar la interferencia en la vida empresarial de la gente, ¿no? Ujú. Lo que y no por abrir otra página, pero yo creo que también es importante en estos dos estados, y es cuando hablamos de el futuro, ¿no? Es decir, una cosa es que vas momentáneamente, vas a abrir algo, vas a transferir tu negocio, tu familia, tu vida a otro sitio, pero si miras un poquito a medio plazo, porque ni largo, también en la política de energía, y mirando pues tanto de inversión, donde lo están poniendo, porque energía es, te gusta o no, es decir, para tener empresas y tal como funcionamos, lo necesitamos. Energía barata, consistente, que se puede eh, saber que siempre está ahí, es la sangre de crecimiento económico, ¿no? Y cuando se mira en ambos casos, como lo que están haciendo, la dependencia que están poniendo, el peso de inversión que están poniendo en energía verde, eh,
que yo soy muy pro tener renovables que funcionan cuando se pueden competir económicamente, pero hay cierta imposición, sobre todo a nivel de gobierno y donde están invirtiendo. Y en ambos estados, no soy especialista en energía, pero mirando donde pondría mi futuro, yo miraría otros estados donde lo están intentando, están invirtiendo en renovables, pero no lo están imponiendo Ujú. y no están restando la capacidad, como ya se ha hecho en California, en energía de imponer tanto para de los vehículos, de electricidad, de las fuentes. Yo creo que tanto Florida como Texas va por el mismo camino. Entonces, ¿qué estados serían esos que consideras más amigables con la libertad de empresa? Yo, a mí me ha encantado West Virginia, no es una estrella económica, ¿no? Ujú. Me gusta también Dakota del Sur, ¿no? Me parece que son estados que han buscado, han buscado un intermedio, a decir, tenemos que buscar lo que hace crecer nuestro estado. Y dentro de los recursos que tenemos, no vamos a disparar a nuestros propios pies. Con lo cual, en West Virginia ha dicho, pues nosotros, de los que están, de los grandes fondos, ¿no? Que cogen nuestros planes estatales de pensiones, de los funcionarios estatales, que es suele ser una suma muy grande para los fondos así de inversión, los Ujú. fondos de inversión tipo BlackRock y muchos más, ¿no? Que están cogiendo estos fondos y invirtiendo en iniciativas y empresas que van directamente en contra de los intereses de Estado, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces hay media docena de estados que lo han hecho, que lo han proclamado, que tienen gente trabajándolo y dice, no vamos a seguir alimentando el monstruo que nos quiere comer, Ujú. ¿no? Que sea de energía, que sea de regulación, que sea de lo que sea, ¿no? Y eso me parece, yo miraría los que están, los estados así. Aquí en donde estoy ahora, en Idaho, hay una iniciativa muy curiosa que se llama el Greater Idaho Project, que hay parte de California, parte de Oregón y parte del estado de Washington. Hay que ya llevan varios años votando, poniendo referéndums, iniciativas que quieren formar parte de Idaho, que están descontentos con su Ujú. estado. No te puedo decir si va a fructificar o no, eh, pero ningún estado, ningún gobierno es perfecto y están lejos todos, ¿no? Pero pequeño y aceptable es mejor que grande y cualquier percepción que ponen los medios de eficaz. Claro. Em, has mencionado que parte de los crecientes obstáculos que existen a la empresarialidad surgen de una cultura que ahora mismo está alimentando el crecimiento del Estado. Y ese mismo crecimiento del Estado es el que hace que los políticos tengan más poder y los empresarios, no los empresarios existentes, sino cualquier persona que quiera ser empresario, Sí. tengan menos autonomía para emprender. Uno de tus campos de especialidad es la ciberseguridad. Y me gustaría que, bueno, con el tiempo que tenemos, que tampoco, claro, esto daría para una entrevista larga por sí solo, ¿no? Pero que nos explicaras cuál es ahora mismo la situación económico-política del asunto de la ciberseguridad, porque uno de los argumentos que suele utilizar el Estado para crecer, para recortar nuestras libertades, es que nos tiene que proteger de todos menos de él mismo, ¿no? Y claro, con la ciberseguridad parece que necesitemos al Estado para que nos proteja de las nuevas amenazas cibernéticas. Entonces, eh, ¿realmente los estados están aprovechando este espacio para envenenar a la sociedad y lograr que acepte recortes de sus libertades? ¿Y cuál podría ser la alternativa frente a la regulación, el control, la supervisión del Estado? ¿Cuál podría ser la alternativa que emergiera desde el propio mercado, desde la propia empresa?
Es un momento curioso para esta pregunta en el mercado de ciberseguridad, ¿no? Y la pregunta siempre es quién nos protege del Estado. Claro. Pero al principio, ¿no? del boom, ¿no? De la burbuja, llamémoslo, de ciberseguridad, porque hace... Uy, se ha caído. 5 o Ahora, 6 años. ahora. Perdona, Jackie, es ¿Sí? que se ha entrecortado. Estabas diciendo que. Entonces, lo que está diciendo en el mercado de ciberseguridad, ahora, hace 5 o 6 años, había más capital riesgo invertido en ciber, como el nuevo boom, que, que todos los pronósticos de todas las empresas de tal. Estaba sobreinvertido de una manera, como casi todo, ¿no? Sí. Ciberseguridad, porque era como el nuevo estrella, ¿no? De dónde invertir. Y así, pues obviamente ya estamos en una consolidación, hay otros factores mucho más importantes, quizás que el dinero ya no es gratis, por mucho intentar. Cuando hablamos de las décadas de interés cero, ¿no? Y el dinero no cuesta y bueno, todos que invierten buscando yield, ¿no? Buscando multiplicar, pues tenían que ir a más y más riesgo, Sí. entonces, pues bueno. Ahora, en ese momento, yo creo que como siempre, aprovechan amenazas, aprovechan siempre. Bueno, el Estado está ahí para las amenazas que no se puede proteger uno mismo, ¿no? O Pues eso dicen. el individuo, la familia, tal, donde se requiere una coordinación a nivel estatal, ¿no? Sí. Desde hace también casi toda la historia hay gente que ha creado, y yo te diría que seguimos en la misma tónica, que ha creado crisis grandes que amenazan y lo utilizan para incrementar su poder y básicamente para mandar. Tienes que seguirnos en eso, tienes que ceder tus libertades en esto, porque tenemos que enfrentar este gran enemigo, ¿no? Es decir, lo que se resume en España como balones fuera, ¿no? Vamos a mirar ahí, no mira lo que estoy haciendo, mira lo que estoy protegiendo y yo estoy en otro estatus, ¿no? Entonces yo creo que en ciberseguridad, pues viene a ser lo mismo. No es que no hay un riesgo, hay un riesgo brutal, pero la amplia mayoría de riesgo es de los propios estados. Es decir, o los mafias fondeados por los estados. Claro. Porque realmente que hay gente, que hay 17 añeros ahí en su cueva de dormitorio que están haciendo cosas, sí. Pero realmente donde más me preocupan las cosas, los datos me preocupan, la rentabilidad me preocupa, pero la información y desinformación, que es para otra entrevista también, o otra conversación, también me preocupa todo eso y hay que proteger contra todo eso. Pero lo que realmente preocupa más son los real world consequences, ¿no? Es cuando infraestructura crítica explota o deja de funcionar, o que un sistema de alerta para incendios o inundaciones, infraestructura crítica también en la misma tónica se ha ampliado muchísimo Claro. lo que se considera crítica, ¿no? Entonces yo preferiría mirarlo donde hay vidas humanas en juego, ¿no? Entonces, si centras en eso de infraestructura crítica y lo miras en España y en muchos sitios, en los Estados Unidos, es casi donde menos inversión hay. Por lo tanto, en las empresas, en banca, en hospitales, algo, pero es donde menos inversión hay. Con lo cual, yo creo que este argumento no es serio. No lo creo, no me lo compro, porque si de verdad nos querías proteger,
entonces invertirías en donde más daño me puede hacer, ¿no? Y no creo que ni por el marco regulatorio ni por la inversión estatal va por ahí. Sí que la regulación impone, pero entonces son las empresas privadas grandes que lo cumplen y luego ellos hacen lobby para tener más regulación, para que no entran más gente y es un círculo vicioso, ¿no? Claro, al final si la premisa de partida es que el Estado está para protegernos de aquellas agresiones de las que no podemos protegernos por nosotros mismos, individualmente o comunitariamente, que claro, es una premisa que puede ser correcta, pero es una premisa que genera un incentivo muy perverso. Y el incentivo es, pues si el Estado está legitimado para crecer cuando surgen ese tipo de ataques, ¿por qué no es el Estado el que crea esos propios ataques con la excusa de crecer para defenderte de ellos? ¿No? Es como voy a crear virus para venderte las vacunas contra los virus, básicamente, ¿no? Y claro, si el Estado hace eso, que lo hace y lo ha hecho históricamente de manera recurrente, pues mientras la gente no despierte frente a esa realidad, pues la libertad irá retrocediendo. Por cierto, preguntan en el chat, que esto ya es desviarnos un poco del tema, pero bueno, no deja de ser pertinente. Pregunta Ramón SG que qué opinas de los casos de Snowden y de Assange. Es decir, como libertaria y experta en ciberseguridad, ¿qué opinas de estos dos personajes, de estas dos personas? Vamos. Bueno, de opinar, no he seguido los casos hasta donde están ahora con la extradición, pero filosóficamente, obviamente, sobre todo con el tamaño de gobiernos que tenemos ahora y el peso de la intervención en la privacidad de cada uno, mejorar, curar el tema, la única posibilidad es cuando empieza a haber transparencia. Con lo cual, whistleblowers, ¿no? Los que llaman la atención a abusos, me parecen críticos y me parecen que deben ser protegidos y animados. Y entonces ahí filosóficamente. No por ser muy anecdótica, pero cuando estalló este caso, hace tantos años, de Snowden, hablé con una persona pues, en el gobierno de los Estados Unidos que trabajaba en esos temas. Y yo dije, mira, a mí no me preocupa mucho, no me interesa ni siquiera todo lo que es, lo que llamas tú, las noticias rosas de todos estos temas, pero me interesa lo que tú opinas, ¿no? Y esta persona me dijo, yo le dije, dice, pero me lo dijo en completa seriedad, dice, pero ¿tú crees que la gente no entienden que se están siendo escuchados y logueados y traceados siempre? Me dijo, yo dije, pues no, yo creo que la gente no tiene esa idea. Dice, pero ¿dónde crees que practicamos y refinamos nuestras tácticas y técnicas? ¿No? Y yo le miré y era pues una persona que conocía bastante bien, obviamente del otro lado de un gran cañón de percepción, ¿no? Pero yo creo que la gente que está ahí metido tienen la percepción de eso es lo que tienen que hacer y que tienen el derecho y deber de hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que los whistleblowers deberíamos animar, deberíamos educar a la gente para que siempre hay gente que tiene una base de ética, al menos para la transparencia. Luego la sociedad puede decidir si lo acepta o no o cómo lo quieren tramitar, pero lo que es la valentía es algo a cuidar mucho y a animar y ser entusiasta. Yo estoy, vamos, no es cuestión de hablar de este tema, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que señalas. Lo único que matizaría es los casos en los que estos reveladores de información del deep state, digamos,
estén en el fondo trabajando para gobiernos extranjeros, que entonces ya entramos en una guerra de espionaje y contraespionaje y de propaganda y de contrapropaganda que no sabes hasta qué punto te están revelando información transparentemente o te están revelando una información para manipularte en una determinada manera, ¿no? Pero no puedo hablar de los casos de Assange y de Snowden respecto a esto. Sé que hay mucha especulación, por motivos obvios, ¿no? Por gobiernos que les han dado refugio, pero vamos, que un gobierno extranjero te refugie no significa que inicialmente hayas estado al servicio de ese gobierno extranjero, pero sí podría ser el caso y en esos casos sí que habría que ser quizá más estricto, ¿no? con estos. Nos quedan como 10-15 minutos y querría que habláramos, después de haber hablado de la empresarialidad, de los riesgos y de los obstáculos para ser empresario, del creciente rol que por desgracia va teniendo el Estado en la sociedad y por tanto va arrinconando al empresario, querría que habláramos estos últimos minutos sobre el Acton MBA, es decir, sobre este programa de formación de empresarios que también se imparte en la Universidad Francisco Marroquín en su sede en Madrid. A veces cuando hablamos de un MBA pensamos en algo que cursas de manera más o menos ligera, sin demasiado esfuerzo, compaginando trabajo con el estudio. ¿Realmente cuál es el modelo de aprendizaje y el objetivo de aprendizaje del Acton MBA? Yo creo que antes de hablar del modelo, yo creo que voy a solo comentar de Jeff Sherford, que arrancó el programa, que me parece que indico, que era un emprendedor que empezó en Texas, en el sector de energía, su primera empresa a los 16 años. Luego sí se fue por el camino de MBA tradicional, con lo cual lo tenía contrastado en Harvard además, es decir, que no en cualquier MBA, y vio un poco las deficiencias, ¿no? Luego cogió una inversión de $1 millón y lo multiplicó en muy poco tiempo a 500 millones, ¿no? No está mal. Creo que en 5 años, pero no, la verdad es que no me acuerdo de la periodicidad, pero muy poco. Entonces empezó a decir bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Y miró las deficiencias que había de la gente y decidió montar inicialmente con la Universidad de Texas y dar cursos, ¿no? Quería devolver lo que él le había aprendido para el éxito, que no había aprendido necesariamente el MBA. Entonces reclutó como coprofesores, cuando se iba creciendo eso, emprendedores que ya habían tenido éxito en montar sus empresas, en crecerlos, en hacer un exit o continuar con ellos. Entonces realmente la esencia es en un MBA para emprendedores, que no es lo mismo que si quieres ir a trabajar en JP Morgan, igual es otro estilo, no sé, puede ser un intrapreneur, ¿no? Un emprendedor dentro de la empresa que también sirve, pero para gente que está ya pensando en realizar una iniciativa, ¿no? de emprendimiento. Entonces es emprendimiento impartido por emprendedores que han sufrido los fracasos, las subidas, las bajadas, es decir, gente como llamamos con battle scars, ¿no? Con cicatrices de guerra, de haberlo vivido. Y yo creo que eso ya viene como donde empezamos al principio, ¿no? Es cuando las cosas son prácticas porque los has vivido, entonces ahí utilizamos la metodología, hay varios frameworks para centrar y seguir, que ojalá que yo los hubiera tenido, lo digo siempre a los alumnos, de haber hecho un curso así me hubiera ahorrado fracaso, ¿no? No todos, pero al menos los errores hubieran sido los míos novedosos, no repetidos por otros. Y luego es muy, muy práctico, es muy hands-on, con lo cual hay un tradicional caso, pues por ejemplo, de Amazon, he dado, de NetApp o de Starbucks o, bueno,
cualquiera de los casos de negocio que se emplean en los tradicionales MBAs, pero realmente centramos con las herramientas de los frameworks, de las arquitecturas y preguntas esenciales para los alumnos, les centramos en los pies del emprendedor, en el caso. Entonces, dependiendo en qué ciclo está, pues hay análisis de oportunidad, hay operaciones, hay personal, hay cómo valorar cash and value, cómo valorar la empresa, recaudar fondos, ¿no? Hay todo el ciclo de lo que es una iniciativa y dentro de estos ciclos hay casos que van. Y metemos lo que son los alumnos en los pies del emprendedor o emprendedores y hacemos casos como presenta ahora a tu consejo. Yo esta mañana tenía un caso y la emprendedora tenía que presentar a su consejo, ya había estudiado quién era, tenía que presentar las distintas valoraciones, luego tenía que hacer otro roleplay, unas llamadas a los proveedores que tenía facturas muy pasadas de tiempo para ganar tiempo. Y se realiza por la intensidad del curso que se emplea en Madrid, que son 4 meses y están haciendo 3 casos, preparando con todos los escenarios, los readings, las conversaciones entre los compañeros, 3 casos al día, con lo cual duermen bastante poco, y tienen que venir preparados. Cualquiera puede caer que tienen que presentar el caso. Es método socrático, con lo cual los profesores preparamos desde todas las facetas, pero para intervenir con ciertas preguntas para provocar la conversación, para que se aprenden como grupo. Y esa intensidad también crea un compañerismo increíble. Siempre les digo al principio del curso, digo, mira y atenta a quién hace qué mejor, porque hay pocos fuera de serie que hacen todo maravillosamente. Normalmente tienes los fuertes, entonces busca luego complementar, ¿no? Entonces, si operaciones, que es lo que menos me gusta, a veces hay que hacerlo, ¿no? Claro. Pero lo que menos me gusta, pues busca complementarte con socios, con empleados, con frameworks, con certificados para ampliar donde estás flojo. Eso ¿no? es. Eso todo se combina o se hace en paralelo con un curso que no lo he realizado ni lo he impartido, pero que me fascina igualmente, que se llama Life of Meaning. Entonces hay que se desarrollado conjuntamente con Jordan Peterson un curso donde investigan no solo las aptitudes y las técnicas y las tácticas y todo lo que necesita para dar la mejor posibilidad de oportunidad de triunfar como emprendedor, también se busca cómo complementar eso, de alinearlo con tus querencias, con tu personalidad, con tus objetivos, con lo que quieres ser como persona, ¿no? Y eso me parece una cosa tan fundamental, tan obvio, pero no lo he visto en otro sitio. Y me atrae, hay mucho ahí de ética y cuán importante es de elegir socios que comparten. Si no comparten tu ética, por mucho que te complementan en skills, claro, lo más probable es que va a fracasar, ¿no? La gente cree que es intuitivo. Bueno, si tienes aptitud y cultura y formación, bien, pero cuanto más lo practicas, mejor. Entonces, yo creo que esos son quizás las más grandes diferencias que vemos. ¿No? O sea, Hayek distinguía entre conocimiento científico, pues, tratar de sistematizar, ¿no?, el conocimiento abstracto y generar modelos que encajen en múltiples realidades, del conocimiento práctico, que era un conocimiento que en muchos casos no éramos capaces de articular, que lo vivíamos, lo experimentábamos, pero no somos capaces de verbalizarlo y es difícil de transmitir a otros
por otra vía distinta que no sea la propia práctica, ¿no? Entonces, por lo que nos estás diciendo, este Acton MBA es un MBA de formación de empresarios a través de conocimiento práctico, esencialmente práctico. Efectivamente, es decir, es dar las herramientas prácticas de las preguntas que uno siempre debería tener en cuenta según el ciclo donde uno está. Luego está impartido por gente que lo ha vivido, por lo bueno y por lo malo, y normalmente ambos varias veces en esa trayectoria. Y luego lo alinea con si te va a hacer sentir bien, si te va a realizar, es decir, es empoderar la gente a ser gente que primero se están contentos consigo mismos y con su rol dentro de la sociedad y la economía. Y has dicho porque no sé yo si toda la audiencia lo ha entendido bien, pero la carga de trabajo no es precisamente ligera, es decir, son 3 meses y medio muy intensivos porque en un corto periodo de tiempo se quiere transmitir muchísimo. ¿Cuál, por si nos lo puedes volver a contar, ¿no? Para que quien piense o esté interesado en cursar este MBA, que sea consciente de lo que implica, del compromiso que implica al lanzarse a ello, ¿no? ¿Cuál sería más o menos la carga de trabajo? En el intensivo es a tiempo completo, completísimo, donde están entre preparar los casos, están en las clases presentando los conversaciones y los grupos de estudio entre compañeros, alrededor de 20 horas diarias, de O sea lunes que a viernes. dormir poco, ¿no? Dormir poco y luego Y tienen además, perdona, 20 horas diarias, 5 días a la semana. 5 días a la semana. Luego hay retos donde tienen que salir. A veces para los extranjeros es muy difícil, extranjero y vender cosas casa a casa. Hay temas prácticos. Y para cerrar, yo cuando empecé a impartir cursos aquí, me pusieron con un maestro, con Ed Perry, que ha fundado yo creo que 2000 startups, para contrastar y refinar mi manera de hacerlo. Y le dije, mira, yo a veces les veo con ojeras, vienen con algún caso que no están del todo preparados, me dicen que van a buscar financiación con su suegro y yo les miro y no tienen números y me siento mal, ¿no? Y él me dijo, Jacqueline, cuando tú estabas montando tu empresa y no habías dormido porque un cliente tenía un problema y tenías que ir a ver inversoras el día siguiente, te recibían ahí con café y han dicho, Jacqueline, toma tu tiempo, no te preocupes, que no. Y digo, obviamente no. Dice, entonces les haces flaco favor levantando el pie. Con lo cual, es una experiencia muy valiosa también en ese sentido, porque no es nada fácil montar algo y tener éxito. Las estadísticas son claras. Con lo cual, si trabajar duro y mucho no es lo que atrae para la posibilidad de levantar una entidad, pues mejor no apuntar. Pero si eso reta y atrae, es un sitio valiosísimo. Ojalá que lo hubiera hecho yo. Bueno, como dice el profesor Bastos, capitalismo, ahorro y trabajo duro son las condiciones para prosperar y para enriquecer una sociedad. Y eso también es algo que se pone en práctica en la propia piel dentro de este Acton MBA, que empieza sus clases en Madrid a finales de agosto. Es decir, que más o menos quien se quiera apuntar tiene como un par de semanas para pensarlo, para planificarse y para lanzarse a ello. Y termina a mediados de diciembre. Por tanto, no son muchos meses, pero como ha dicho Jackie, son meses muy intensos donde hay que trabajar mucho, porque al final si uno quiere salir a la arena empresarial, es que como empresario, sobre todo si quieres tener éxito, hay que trabajar mucho. No te lo van a dar todo hecho, obviamente. Pues muchísimas gracias, Jackie, por acompañarnos en esta hora de entrevista, donde hemos tocado muchos temas, tanto dentro de España como fuera de ella, y donde hemos encontrado un hueco también para hablar de este programa, que esta es la tercera edición en UFM Madrid. ¿Va a ser la tercera edición?
va a ser la segunda en el intensivo. En el intensivo. Por tanto, ya hay una edición de experiencia y van a empezar con la segunda. Pues bueno, si estáis interesados, buscad información, ahí tenéis el enlace, actonmadrid.ufm.edu, lo encontráis también en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado para quienes no veáis esta entrevista en directo. Antes de terminar, simplemente comentaros que mañana tendremos directo a las 12 del mediodía, no por la noche, es decir, que en un horario... Vaya, se me ha cerrado la webcam justo cuando me estaba despidiendo. Bueno, da igual, para lo que tengo que decir no hace falta webcam. Vamos a tener directo mañana a las 12 del mediodía con Roger Montañola, que es el candidato número 1 de la lista al Congreso del PDeCAT, partido catalanista, pero que ha sido el único candidato al Congreso que se ha declarado a sí mismo liberal y que además no como una etiqueta vacía, sino que cree que es liberal. Bueno, pues veremos qué plantea, qué propuestas encajan con el liberalismo y qué otras propuestas quizá no encajan con el liberalismo. Lo hablaremos, no sé si lo debatiremos, pero sí, desde luego sí lo hablaremos mañana a las 12. Y también me gustaría anunciaros que, salvo fiasco o debacle de última hora, vamos a tener el domingo tertulia electoral. Ya especificaré la hora, pero estaré con varios compañeros comentando el resultado de las elecciones generales del 23 de julio y qué perspectivas se van abriendo en función de esos resultados. Y por último, yo creo que esto es lo que os va a interesar más a todos, el próximo 24 de julio, es decir, el lunes, al día siguiente a las elecciones, entrevista al profesor Miguel Ángel Bastos sobre el resultado electoral. Nos contará cuál es su perspectiva sobre lo que ha ocurrido en un sentido o en otro o en ninguno. Veremos exactamente qué sucede el domingo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora de entrevista y nos vemos mañana, quienes queráis, a mediodía con Roger Montañola para comentar el programa quizá más liberal que se presenta a estas elecciones generales. Hasta entonces, muchas gracias y nos vemos.